Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Este tiempo es un tiempo de mucha confusión. No están pudiendo ir al colegio ni a las universidades. Están haciendo las clases online y la verdad no es nada fácil. También no están pudiendo reunirse con sus amigos ni están pudiendo ir a la iglesia. Por eso es un poco difícil, ¿verdad? Estar en casa, pues ahí te vienen muchos pensamientos, ya te quedas un poco desanimado, sin fuerzas, y también pueden venir preocupaciones. Bueno, ¿y qué va a pasar con mis estudios? ¿O qué va a pasar con mi futuro? Podemos tener ese tipo de confusión. Pero ustedes son el remanente de Dios. El remanente de Dios no puede fracasar, porque Dios por su gracia lo sostiene, lo levanta, lo prepara, lo utiliza. Y ese puede ser el tiempo, puede ser la obra que Dios está haciendo en sus vidas ahora. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan ver a través de la palabra cómo jóvenes que vivieron en épocas también de confusión, aferrándose al pacto de Jesús el Cristo, pudieron tener victoria. Dios los utilizó grandemente. Y tres de esos jóvenes son Sadrac, Mesac y Abednego. Y podemos ver la lectura en Daniel, capítulo 3, versículos del 8 al 24. Estos jóvenes habían sido arrebatados de su nación de Israel y fueron llevados cautivos a Babilonia, un país totalmente nuevo. Allí ellos eran esclavos, estaban sirviendo en la corte del rey. Ellos, que sabían muy bien que eran remanentes, se aferraron fuertemente al pacto y Dios los fue levantando y les puso como consejeros muy importantes. Hubo un tiempo donde este rey Nabucodonosor construyó un gran ídolo, una estatua tremenda de él mismo, y llevó a todos sus sirvientes y les ordenó que tenían que inclinarse ante su estatua. Es decir, tenían que hacer idolatría. Pero entre toda esa multitud de sirvientes, los únicos tres que no se postraron fueron Sadrac, Mesac y Abednego. Y podemos pensar, bueno, qué valientes eran, ¿verdad? Pues son especiales, ¿no? Yo nunca puedo ser así. Pero no. Ustedes remanentes también son los remanentes como Sadrac, Mesac y Abednego, que en esta época Dios ha escogido. Y de la misma manera Dios está obrando en sus vidas, aunque a veces no nos demos cuenta, pero Dios es soberano. Él está trabajando en ustedes, poco a poco, ¿verdad? A través de muchas maneras. Y Él también los va a levantar para ser testigos, para que a través de ustedes muchas personas puedan recibir la bendición, puedan recibir el Evangelio. Por eso no sean engañados. Ustedes son el remanente de Dios que no puede fracasar. Entonces, dentro del proceso donde Sadrac, Mesac y Abednego pudieron realmente tomar esa conclusión, esa decisión para sus vidas, ellos entendieron algo muy importante en primer lugar, algo que tenemos que estar entendiendo. ¿Por qué vino la destrucción? ¿Por qué viene la destrucción? Hay que entenderlo muy bien. Hay problemas en nuestra propia vida, ¿verdad, remanentes? Y también a veces en nuestras familias. Hay problemas graves en nuestra familia, problemas en nuestros padres, problemas con familiares que amamos. Hay veces que las cosas
no funcionan bien o hacen cosas muy incorrectas que nos hacen mucho daño. Problemas incluso en las iglesias. A veces, pues, los adultos, los mayores, pues, la verdad, no hacemos bien y eso, pues, daña mucho a los remanentes. Pero hay que entender realmente cuál es la razón de esa destrucción. Y siempre, el pueblo de Israel, siempre que había destrucción, era porque ellos dejaban de aferrarse al Evangelio. Desde que el hombre cayó, remanentes, el hombre empezó a vivir en maldición y en desastres. Satanás empezó a controlar sus vidas. Y este Satanás es el culpable de todas esas cosas malas. El culpable es Satanás, que él vino a hurtar, matar y destruir. Por eso tenemos que saber identificar este culpable y cómo trabaja. Y él hace que no estemos aferrándonos al Evangelio. Israel era el pueblo de Dios, pero se acostumbraba y empezaba a buscar otras cosas, ¿no? Bueno, pues voy a probar aquí, voy a relajarme, a hacer lo otro. Pero en cuanto dejamos de perder el Evangelio, no funciona, viene destrucción. Por eso, Sadrach, Mesach y Abednego lo sabían muy bien, que solo dentro del pacto de Jesucristo realmente está la respuesta. Ellos, por perder el Evangelio, perdían ¿el qué? El evangelismo. Y la misión que Dios nos ha dado, remanentes, es que a través de nuestras vidas, otras personas que Dios tiene preparadas puedan estar conociendo el Evangelio y puedan ser salvados. Si yo estoy perdiendo el Evangelio, realmente eso queda muy lejos de mí, el evangelismo, ¿verdad? Yo cuando no tenía seguridad en el Evangelio, la verdad, era imposible para mí evangelizar o hablarle a alguien, me daba demasiada vergüenza. Y puede que estemos en ese tiempo nosotros, pero no se preocupen, remanentes. Dios hace la obra. Dios está trabajando en sus vidas. Por eso que vean cuál es el motivo de la destrucción. El motivo de la destrucción es por no tener el Evangelio. A veces nuestros padres han podido hacer cosas incorrectas, pero seguramente era por no tener el Evangelio. O a lo mejor, aunque eran hijos de Dios, no se estaban aferrando bien al Evangelio y por eso ahí venían esas situaciones tan difíciles. Sadrach, Mesach y Abednego sabían muy bien que la destrucción viene cuando perdemos el Evangelio, cuando perdemos el evangelismo. Es la misión que Dios nos ha dado. Y también cuando perdemos las misiones. Dios les ha llamado para que se aferren al Evangelio. Ahora, quizás no lo tenemos todavía muy claro, no es fácil, pero no se preocupen. De verdad, Dios está haciendo la obra en ustedes. Tienen mucho tiempo por delante. Y Dios no se equivoca. Él le escogió y Él le está preparando, lo va a levantar y lo va a utilizar para que usted se aferre solo al Evangelio. Entonces usted, cuando se aferre solo al Evangelio, entenderá que esa bendición la quiere compartir. Eso es el evangelismo. Y eso Dios lo utilizará hasta las 237 naciones. Dios lo hará. A lo mejor ahora dice, uy, eso queda muy lejos de mí, ¿verdad? Pero ese es nuestro pensamiento. Los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego, ellos lo primero que entendieron, lo primero que vieron, y es lo primero que tenemos que ver, que la destrucción viene por perder el Evangelio, el evangelismo, las misiones. Y fuera de eso, aparecen ¿en qué? Los desastres. Ellos lo sabían muy bien. Vienen los desastres, porque en varias épocas, en total 7 épocas, vinieron desastres al pueblo de Israel. Ellos
estuvieron 400 años y pico como esclavos en Egipto, esclavos. Si perdemos el Evangelio, dejamos de aferrarnos al pacto de Cristo, de orar, de buscar la palabra. Satanás nos engaña con cosas que parecen buenas y nos empieza a esclavizar. Eso nos puede pasar, ¿verdad? Uno, pues poco a poco, pues dejas de escuchar la palabra, ¿no? Ahora estamos ahí, como estamos un poco encerrados y empezamos ahí con el internet y empiezan a salir contenidos, ¿no? A lo mejor son juegos o otras cosas que no son correctas y sin darnos cuenta, por curiosidad, pues empezamos a entrar ahí y como no tenemos fuerza, eso empieza a crear adicción en nuestra vida y nos empieza a atar. Se graba, se enraiza y al final es nuestra naturaleza, ¿verdad? Eso nos puede pasar, pero tenemos que saber la razón. Es por no aferrarnos al Evangelio. Por eso, de la misma manera, ahora, siendo hijos de Dios, como remanentes, eso pasa mucho, ¿verdad? Muchos remanentes están atados a muchas cosas, a través de internet, con games, muchas cosas que Satanás los tiene esclavizados ahí y se sienten muy mal. Pero no se preocupen, remanentes. A través del poder de Jesús el Cristo, si oran un poquito al Señor, Dios le va a dar gracia para poder soltarse de esas cadenas, de la misma manera que a través de esa sangre del Cordero fueron liberados de la esclavitud. Si empiezas a tomar poco a poco, escucha un mensaje, empieza a escuchar el mensaje del púlpito de tu iglesia, verás cómo poco a poco vas a escuchar la voz de Dios, te va a dar gracia y con eso vas a orar y poco a poco el Señor te va a dar libertad. Vas a poder ser libre, no importa la cadena que sea. En Jesús el Cristo tenemos verdadera libertad. Ellos no solo cayeron en esclavitud, también en guerras. Los filisteos les atacaban continuamente, les robaban, los despreciaban. Era terrible. Nosotros como remanentes, si no nos aferramos solo al Evangelio, también podemos tener ese tipo de situaciones. Puede haber gente que nos trate mal, tener problemas con otros amigos, con gente que injustamente nos desprecia. Podemos sentirnos así, pero tenemos que ver con los ojos espirituales como veían el remanente Sadrach, Mesach y Abednego. Realmente, aparte de lo que se ve, hay un mundo espiritual. Y Satanás está obrando. Por no tener esa fuerza en el Evangelio, hay guerras continuamente. Somos atacados. Por eso, remanente, la respuesta es el Evangelio, Jesús el Cristo. 5 minutos. Empieza a recuperar, a escuchar el mensaje del púlpito de tu iglesia, orando, preparándolo. Verás cómo Dios te va a hablar. Si recibes la palabra, si entra la palabra en tu vida, ya está. Ahí esa palabra va a traer sanidad, va a traer la fuerza, te va a dar el poder. Esa palabra Dios la va a cumplir, porque Dios siempre cumple la palabra. Y vas a poder tener respuesta también de los conflictos, las guerras con otras personas. No solo eso, también ellos, en el pasaje de hoy, vemos que fueron cautivos. Satanás puede engañarnos de esa manera por perder el Evangelio y tenernos como cautivos totalmente, sin poder hacer realmente lo que queremos, haciendo lo que nos están diciendo. Y el origen es la culpa de Satanás. Satanás obra para que perdamos lo más importante, el pacto. Él lo hizo con los primeros seres humanos y lo sigue haciendo. Por eso, remanentes, que a través de este mensaje podamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta, es verdad, podemos estar como esclavos, podemos tener guerras con otras personas, podemos sentirnos como cautivos de cosas que no podemos superar.
Pero tenemos que ver que detrás de eso está Satanás. Y la victoria la tenemos a través del Evangelio. Jesús es el Cristo. Jesús consumó todo. Por eso, si empiezo a escuchar la palabra, a aferrarme al pacto de Jesús el Cristo, a empezar un poquito a orar, voy a ver cómo se manifiesta el poder de Dios y empiezo a tener libertad de la esclavitud, empiezo a tener victoria en las guerras y empiezo a salir de la cautividad. Ese es el poder del Evangelio que tenemos como remanentes. Entonces, si empezamos a restaurar ese estado espiritual, a disfrutar cada día que Dios está junto con nosotros, como hicieron Sadrach, Mesach y Abed-Nego, esas dificultades, vamos a ver que son realmente para nosotros oportunidades. Todas las dificultades que se nos pueden presentar, si nos aferramos a Jesús el Cristo, si estamos orando y disfrutando que está con nosotros, en vez de ver una dificultad, lo vamos a ver distinto. Vamos a ver que es una oportunidad. ¿Para qué? Para ser testigos, para proclamar el Evangelio. Por eso, ese era el estado en ese tiempo de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estaban cautivos, estaban ante una gran dificultad. Tenían que postrarse ante ese falso Dios, ese ídolo. Y si no lo hacían, los iban a meter a un horno de fuego. Imagínense, se estaban jugando la vida, iban a perder la vida, no de cualquier manera, dentro de un horno de fuego. Pero ellos, por gracia de Dios, se habían aferrado fuertemente al pacto de Jesús el Cristo y sabían que no había nada más, que el pacto de Jesús el Cristo era todo para ellos. Eso fue gracia de Dios. Por eso vieron allí una oportunidad. Y no se postraron ante el ídolo, porque sabían que hacer la idolatría, es decir, esa puerta ancha, ese camino ancho, que es por donde todos van, aunque parece bonito, aunque parece atractivo, aunque lo hacen todos, lleva a la destrucción. Ellos habían visto la puerta que es estrecha, con ese camino estrecho, que parece más difícil, menos bonito, pero que lleva a la vida. Y ese es el camino del Evangelio. Por eso, remanentes, no sean engañados. Puede parecer que el Evangelio es menos popular, ¿no? Todos nuestros amigos que no son creyentes, pues tiran para las cosas del mundo, ¿verdad? Porque eso parece muy atractivo y es muy emocionante, muy interesante. Uy, el Evangelio parece algo, ¿verdad? Que es algo que no es tan bonito, ¿verdad? No sean engañados. La verdadera vida está en el Evangelio. No hay nada más precioso que el Evangelio, que disfrutar cada día que Dios está conmigo. Esos caminos que parecen atractivos a nuestros ojos, que todos hacen, ¿verdad? Desgraciadamente llevan totalmente al fracaso, a la destrucción. La palabra de Dios nos explica claramente y realmente incluso lo podemos ver, cómo desgraciadamente muchas personas que toman esos caminos parece que les va bien, pero son como bombas de tiempo. Llega un momento, desgraciadamente, que explosionan, que fracasan, que están sufriendo grandemente. Pero los que de manera silenciosa se aferran al Evangelio, toman ese camino que parece peor, realmente es el camino de la vida. La bendición de Dios está con ellos, sobre sus familias. Se puede ver claramente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ellos no eligieron el camino de la idolatría. Como no se postraron, se lo dijeron al rey Nabucodonosor. Él los llamó, traigan aquí esos tres. Y les dio otra oportunidad. Bueno, os voy a dejar otra vez otra oportunidad para que os postréis. Entonces dijeron, no hace falta. No nos vamos a postrar. Ellos desafiaron.
no nos vamos a postrar. Nuestro Dios puede librarnos del horno del fuego. Y si no nos libra, no pasa nada. Fíjense qué corazón. Ellos tenían claramente el pacto de Jesucristo bien aferrado a sus vidas. Sabían que no había otra opción, que solo Jesús el Cristo. Era todo para ellos. Todo lo demás sabían que no había nada, que lleva totalmente al fracaso. Por eso ellos desafiaron. Dice que el rey Nabucodonosor se enfadó tanto que mandó que calentaran 7 veces más ese horno de fuego. Los ataron y los llevaron allí. Los metieron en el horno. Dice que los soldados que los empujaron, solo por acercarse, cayeron muertos del calor que hacía solo acercándose. De repente ocurrió algo sorprendente. Dice que estaban allí los 3 amigos dentro del horno de fuego y Dios envió un ángel. No se quemaban, se quedaron todos asustados. El poder de Dios se manifestó. El mismo rey fue allí para verlo. Hasta el punto se quedó asustado, temblando, los llamó y salieron, dice la palabra, ni un cabello se quemó. Estaban allí tranquilos. Dios los levantó como testigos. Dios lo levantó como testigos. Por eso, hasta el mismo rey cayó totalmente rendido. Vio como un ángel estaba con ellos. Vio cómo pudieron salir con vida. Se quedó impresionado el rey y proclamó que en todo su imperio adoraran al único Dios verdadero, a Jesús, el Cristo. Por eso, remanentes, no sean engañados. En este tiempo Dios les ha llamado como su remanente. Igual que Dios llamó a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en ese tiempo de Babilonia, de la cautividad de Babilonia. Ese tiempo era confusión, ahora también están viviendo en confusión. Pero si como los remanentes Sadrach, Mesach y Abed-Nego estamos entendiendo en primer lugar cuál es el motivo de la destrucción, por perder el Evangelio, el evangelismo, las misiones. Si estamos entendiendo que todos los desastres que vienen es por no aferrarse al pacto de Jesucristo del Evangelio, entonces vamos a estar aferrándonos. Vamos a empezar a orar, a recibir la fuerza espiritual. Automáticamente vamos a tener sanidad en nuestras vidas y vamos a ver con unos ojos distintos. En medio de esta crisis veremos que es realmente una oportunidad. Y vamos a estar desafiando por el Evangelio. Dios ciertamente, cuando apostamos por el Señor, cuando desafiamos por Él, automáticamente el poder de Dios se manifiesta y nos levanta como testigos. Por eso, remanentes, les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra y que puedan desafiar. ¿Cómo podemos desafiar en este tiempo? Que estén restaurando el mensaje del púlpito, el mensaje que reciben en la congregación donde Dios les ha puesto. Que empiecen a escuchar ese mensaje, tomen nota, empiecen a meditar en ese mensaje. Van a recibir muchísima gracia y aunque sea una palabra que la estén tomando, con eso empiecen a orar. Poco a poco, empiecen a orar. Automáticamente van a estar subiendo a la cumbre espiritual. Dios los va a sanar y les va a dar ese poder espiritual. Con ese poder, ustedes van a poder descubrir el talento que Dios tiene para sus vidas. Van a entender lo que Dios les ha dado. Y con esa fuerza, viendo el talento, se van a especializar. Y en el horario de Dios, Dios también los levantará como testigos. Eso es la cumbre cultural. Por eso, remanentes, les bendigo en el nombre de Jesucristo. El remanente de Dios no puede fracasar. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Señor, gracias, Señor,
Porque en medio de este tiempo de confusión tú has llamado a tus preciosos remanentes. Que ellos no sean engañados, que puedan estar tomando el pacto de Jesús, el Cristo, que es solución para todos los problemas. Que puedan restaurar el mensaje del púlpito, Señor. Que puedan meditar en la palabra, tomar la palabra y subir a esa cumbre espiritual. Muéstrales los talentos que tú les has dado y que puedan subir a la cumbre de los talentos y que los levantes como testigos, como esa cumbre cultural. Atamos el poder de Satanás que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.